Bienvenidos a todos los que están allí conectados en nuestras diferentes plataformas, en YouTube, en Facebook, en tierranueva.online. Un abrazo grande. Y bueno, qué bueno que hoy podamos definitivamente venir en busca de la palabra. Yo quiero invitarte, estoy abriendo aquí, a ver ahí si me puedo terminar de ubicar acá en este aparatejo. Listo. Quiero compartirte algo muy especial que hemos venido hablando acerca del profeta Elías, ¿sí? Y que está ahí en Primera de Reyes 17:2-6, que es donde hemos venido. Ya llevamos casi 3 devocionales hablando de este profeta y de muchas de sus enseñanzas que vienen a nuestra vida, ¿sí? Entonces, quédate ahí conmigo en Primera de Reyes 17:2. Dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Listo, la última vez que hablamos de esto, hablamos un poco de todas las P que involucra este pasaje tan especial de la vida de Elías. Y aquí quiero detenerme en 2 o 3 palabras específicas. Una, está ahí en el versículo 3 cuando el Señor le dice a Elías, escóndete. Y yo no sé si tú has pasado temporadas de vida donde Dios te ha dicho, escóndete, donde Dios te ha dicho, es tiempo de apagar la luz, es tiempo de no figurar, es tiempo de ir al backstage, eh, especialmente en un mundo donde hacer todos los días, donde que figuremos todos los días, donde que parezca que estamos haciendo todos los días, es el sentido de muchas veces de identidad o de seguridad de que las cosas van bien. Pareciera que este mundo nos ha dicho que si nosotros estamos haciendo, corriendo, figurando, con las luces siempre en nuestro rostro, las cosas están bien. Pero bueno, hay momentos en nuestra vida como Elías, donde Dios nos dice, escóndete, escóndete a hacer algo que tal vez muchos no van a notar, pero yo sí. Escóndete porque voy a probar. Escóndete porque necesito de ti algo diferente. Necesito de ti algo especial, ¿sí? Entonces, cuando pensaba en este escóndete, cuando buscaban un poco en el lenguaje original, este escóndete, es un escóndete, pero es ocúltate con propósito, es yo te quiero esconder, es Dios diciéndole a Elías, yo tengo un plan, tengo un propósito con esto. Y el plan tenía que ver como algo que nos puede pasar a nosotros cuando ese escondite o ese ocultamiento tiene que ver con algo que Dios nos quita. A veces es como en un barco, en un remo, en un kayak, donde tú vas remando y de pronto tienes tus 2 remos. Y esos 2 remos simbolizan muchas veces áreas de nuestra vida, la salud, las finanzas, las relaciones, el ministerio. Pero llega un momento que pareciese que Dios se atraviesa en tu vida y te quita los remos y tú no encuentras cómo remar. Tú no encuentras cómo remar porque estás escondido, porque Dios está pasándote por la prueba para ser moldeado. Bueno, lograba entender que esta palabra escóndete, cuando Dios le dice a Elías que se esconda, en su traducción original hablaba de ocultamiento con propósito, es decir, de retírate con propósito porque yo voy a hacer algo especial. Y ese propósito, en el caso de Elías, si tú miras el contexto, tenía un primer propósito y era protegerlo, ¿sí? La protección. Hay momentos donde Dios te quita algo por protegerte. Y uno puede decir, oye, pero esa no es la forma, yo quería eso. Pero hay momentos donde Dios te quita muchas veces en tu salud o permite que pasen cosas en tu salud por protección. ¿Cuántas veces las personas de pronto no se han encontrado con una situación de una enfermedad que al final, al ir al tema, se encontraron y se salvó la vida? Porque, o sea, yo soy testimonio, nosotros somos testimonio de ello también, de hecho, ¿sí? Porque una cosa llevó a la otra. Y muchas veces Dios usa la salud para eso. O muchas veces en las finanzas perdemos o dejamos de tener algo o se nos va
porque Dios quería protegernos. En el caso de Elías, Dios lo estaba protegiendo de Acab, ¿sí? Acab era este hombre perverso que se iba a casar después con una mujer más perversa llamada Jezabel. Pero este Acab simboliza para nosotros hoy, en este mundo, un espíritu complicado, un espíritu que es muy complejo de manejar porque involucra rebeldía, involucra la destrucción del pueblo de Dios, involucra persecución al que está haciendo las cosas bien, ¿sí? Entonces, cuando yo veo esto, que Dios a veces nos esconde, ¿ya? Para protegernos, bueno, pienso que al final Dios empieza a mostrar su amor por nosotros. Hay otro momento donde también Dios quiere hacer algo cuando me esconde, cuando me oculta o cuando mis circunstancias pasan, y es el de prepararme, porque Elías iba a ser preparado para el siguiente paso. Elías iba a ser preparado para entender esto. Y pensaba en un ejemplo muy especial y es cuando muchas veces la mujer, nosotros hemos acordado, una familia acuerda, por ejemplo, que la mujer va a tener, va a dar a luz sus hijos y va a tomarse una primera etapa para salir de trabajar y venir a casa. Y cuando yo pensaba en eso y pensaba en todas estas mujeres, digo, wow, hoy eleo mi oración por cada una de ellas, por cada batalla que han colocado, pero especialmente por la noble y valiosa labor que han decidido hacer cuando han menguado a ellas para acordar con sus esposos, ser los proveedores y cabezas de sus casas en la provisión, pero ellas desarrollar esa labor desde casa, de dirigir la casa. O sea, y yo te digo, mujer, esa labor es única, mis respetos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos vamos al trabajo y estamos enfocados en todo esto, acordamos esta situación, pero la casa tiene unos retos y unas dificultades también para la mujer en la crianza, en el llevar el buen uso de la casa. La mujer Proverbios 31 era una mujer, eh, eh, uf, tremenda mujer, porque era una mujer que su esposo era conocido también por lo que su esposa hacía y porque juntos llevaban una muy buena casa. Y no podía dejar de hacer esa mención, vino a mi mente tal vez esta mañana estudiando cuando pensaba en esto, ¿por qué nos esconden a nosotros? Los hombres, listo, nos perdemos un trabajo, perdemos una situación, pero en el caso de la mujer muchas veces esto me ha llamado mucho la atención. Cuando la mujer mengua, y yo te quiero animar hoy a decir, mujer, Dios te está protegiendo, pero también está preparándote para algo. Esta temporada no va a ser la misma, después va a pasar otra, pero lo que tú vas a vivir, lo que tú vas a recibir en tu corazón, aceptando esa parte del diseño de Dios, es valiosísimo, es poderosísimo, porque Dios va a usarlo de gran manera, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos esconde, cuando Dios nos oculta, como en el caso de Elías, ¿sí? Hay dos funciones muy importantes: protegerte y prepararte. ¿Y prepararte para qué? Prepararte para lo nuevo, preparar tu carácter, porque al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. Y cuando Dios ha decidido prepararte, entonces tú empiezas a entender el propósito de Dios. Quiero mostrártelo de esta manera. Romanos 8:18 dice lo siguiente: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Aunque ese escondido, aunque ese ocultamiento, aunque esa pérdida, aunque ese paso atrás hubiese parecido difícil, la palabra dice que nada se compara con lo que está por venir, ¿sí? Hay otro pasaje que dice que aunque que después de haber sufrido un poco de tiempo, el Señor nos restaurará y nos hará fuertes, firmes y estables. Sigue diciendo el apóstol Pablo aquí: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, pero queda una firme esperanza. ¿Sí? Vamos a volver a leerlo. Aquí dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. ¿Sí? La creación, que fue sometida a frustración. La creación, pero aguarda nuestra revelación como hijos de Dios. ¿Y cómo se revelan los hijos de Dios? Y venía una ilustración que algún día leyendo un libro leía, y era una ilustración muy especial acerca de algunos agricultores del sur de una nación que cultivaban el algodón. Y de pronto
ellos invirtieron y pusieron todas sus fuerzas en ese cultivo. Era un buen negocio, era una buena empresa. Y pusieron todo su esfuerzo, su dinero en esa inversión. Y sembraron unos cultivos de algodón esperando que tuviesen un fruto y que pudiesen tener un rédito de ese cultivo, porque el que siembra cosecha, ¿sí? Y resulta que lo que sucedió fue que después del cultivo hubo una salvaje y arrolladora ataque de gorgojo, ¿sí? Y del gorgojo. Y cuando fueron a ver los cultivos, se los había comido el gorgojo. Lo que estaba pasando en la vida de estas personas es que lo habían perdido todo. Es decir, iban a tener una crisis financiera, iban a tener que depender, quién sabe de qué, pero estaban a punto de quebrarse, ¿sí? Porque estaban perdiendo todo. El gorgojo los dejó por fuera, ¿sí? Sin embargo, cuenta la historia de la anécdota de que estos hombres, en medio de la incertidumbre, agricultores y empresarios, y esto es lo que yo amo del empresario, del emprendedor. Usted escucha, un empresario que no se haya quebrado, que no haya perdido, que no haya tenido que esconderse, como precisamente lo muestra Elías acá, que no haya tenido tiempos de formación, de protección, de propósito. Es un empresario que no entiende muchas veces cómo avanzar. Pero el que ha sido pasado por allí entiende como estos hombres que cuando llega el gorgojo es donde mejor Dios lo va a hacer. Resulta que esta sociedad nos ha dicho que nosotros no podemos perder, porque la señal de éxito es la señal de aquel que no pierde. Pero estos hombres, en medio de la incertidumbre, en medio de la crisis, fue a revisar qué era lo que había pasado y encontraron que definitivamente ese cultivo, ese terreno, no podía ser sembrado con gorgojo, perdón, con algodón, porque el gorgojo se daba fácilmente en esto. Pero encontraron un fruto que se podía dar sin que el gorgojo lo afectara, y era el maní, ¿sí? Y cultivaron maní en medio de la crisis, y el maní dio 10 veces más utilidad de lo que esperaban con el gorgojo. Es más, cuenta la anécdota que al final le hicieron un monumento al gorgojo, porque sin el gorgojo no habían encontrado el maní, ¿sí? Y cuando yo pensaba en esto y pensaba en las palabras del apóstol Pablo, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Entiendo esta palabra hoy, y es que la creación está esperando que en la crisis, que en los momentos difíciles, los hijos de Dios nos manifestemos con discernimiento, con sabiduría, con entendimiento de los tiempos, con entender el proceso, con entender que Dios no es un Dios malo, sino que es tan bueno que a través de la prueba me protege y me prepara. Y yo quiero decirte algo, no, los mayores inventos, cuando tú lees, los mayores inventos no salieron siempre, o los mayores descubrimientos no salieron siempre de estados de relajación y meditación, no, salieron de momentos de incertidumbre, de momentos de escondite, de momentos donde Dios llevó a una persona y la colocó ahí, ¿sí? El descubrimiento de la gravedad, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo? Una manzana cayó. ¿Usted cree que el hombre estaba ahí esperando que las manzanas cayeran? No, estaba sin hacer nada, ¿sí? Este científico estaba ahí, se dio cuenta y de pronto vio que la manzana cayó y empezó a hacer cálculos y se dio cuenta y sacó toda una teoría que nos evidencia el principio de la gravedad. Y así pasa en nuestras vidas. Hay momentos, etapas de crisis donde Dios nos está llevando a algo. El colombiano es muy propenso a esto, porque el colombiano no se vara, ¿sí? El colombiano llega a otra nación, llega a otro país y el colombiano algo hace, ¿sí? Pues lo hacemos aquí. Ahora, tiene sus extremos, ¿no? Pero cuando veía esto, yo veo el reclamo de la palabra de Dios, de la creación aguardando con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Dice ahí seguido, porque fue sometida a la frustración que la creación. Esto sucedió por su propia voluntad, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. ¿Quién? Dios. Dios ha dispuesto esta circunstancia que estás viviendo, esta etapa de tu vida que estás viviendo. ¿Para qué? Para que muestres que eres un hijo de Dios, para resolver el conflicto, para salir, para entrar, para decidir, para moverme, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ello,
La crisis es solo un pellizco de Dios para moverme al camino correcto o para llevarme por donde Dios necesita que vaya. Sigue diciendo ahí la palabra de Dios, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Sí? Y esto tiene que ver con eternidad, esto tiene que ver con que los hijos de Dios entendamos que estamos aquí con un propósito mayor y que cuando Dios nos ha escondido, que cuando Dios nos ha procesado, es porque definitivamente la creación está esperando que los hijos de Dios demos una respuesta. El mundo no la va a encontrar en el mundo porque el mundo no la tiene. Tú y yo tenemos la respuesta y las crisis, el que Dios nos esconda en la prueba, en los queridos de nuestra vida, ¿sí? Es para que nosotros entendamos que esos gorgojos que Dios ha dispuesto, ¿sí? Son sencillamente una herramienta y son sobre lo que Dios se va a apoyar para llevarme a mí a lo nuevo, en un carácter firme, para llevarme en santidad, para llevarme en libertad, ¿sí? Y quiero confirmártelo como el mismo apóstol Pablo lo sigue diciendo ahí más adelante. Romanos 8:28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes, ¿quién? Quienes lo aman. Te lo dije anterior. La creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos hijos de Dios porque amamos a Dios, porque amamos a Cristo. Juan 1:12, pues a cuantos lo recibieron, a cuantos creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y creemos porque amamos, ¿sí? Creemos porque Dios nos amó primero y hemos sido llamados con un propósito. Ahora bien sabemos, Dios dispone todas las cosas para bien. Versículo 29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Al que Dios diseñó, Dios predestinó. Y si tú eres un hijo de Dios y fuiste creado por Dios para un plan de Dios, con un propósito de Dios, entonces lo que está sucediendo en tu vida, grande, pequeño, mediano, hace parte del propósito de Dios. Es tu tarea acercarte a la palabra de Dios, acercarte a una relación íntima y profunda con Dios para direccionar y encontrar qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Sigue aquí diciendo, también los predestinó. Y anoche casualmente hablábamos acerca de la predestinación. Y este es un pasaje central a la predestinación. ¿Sí? Cuando usted lee Romanos 8, usted va a encontrar mucho fundamento para entender la predestinación. Pero la predestinación de Dios dice que también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. La doctrina de la predestinación se fundamenta también posterior en la transformación. Soy predestinado. La doctrina de la predestinación no es un elemento teológico para fundamentar que sencillamente yo no tengo que hacer nada para ser salvo. No, al contrario. Lo que Dios está diciendo acá es que la creación espera que yo como hijo predestinado de Dios me manifieste como tal. ¿Cómo me manifiesto? En transformación, en usar la prueba para ser transformado, en usar mis querit, mis escondites donde Dios me ha llevado a apagar las luces para ser que transformado. Y yo sé que estoy predestinado para hacerlo por mi transformación, porque cada día esa transformación se evidencia más. Sí, no soy perfecto, pero cada día quiero llegar a esa estatura, a la estatura del varón perfecto. Acá lo dice claramente, para ser transformado según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. Si tú pasas pruebas, fuiste llamada. Si tú estás pasando escondites donde Dios te está formando, fuiste llamado. Estás predestinado por Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Y los que entendemos que somos hijos de Dios, hemos sido predestinados, entonces nuestra vida es transformada para que la creación que clama nuestra manifestación, el mundo, ¿sí? Nuestros enemigos vean la transformación del Hijo de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo? A través del perdón, ¿sí? A través del manejo de la ofensa, a través de mis palabras, a través de mis relaciones, a través de mi servicio, a través de todo lo que Dios dispone en mi vida que yo puedo hacer, ¿sí? De mi trabajo, ¿sí? De mis dones y talentos dentro de mi formación, mi vocación. Dios quiere usar esto también, mostrar su transformación en tu vida,
¿sí? Dice, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó, ¿sí? ¿Por quién? Por Él, porque al final es su propósito llevarnos a esto, ¿sí? ¿Qué sucede? Entonces, cuando empezamos a entender esto que es el propósito de Dios, vamos a empezar a entender que la prueba, ¿sí? Que algunos gorgojos de nuestra vida, que algunas crisis de nuestra vida, solo quieren, uno, sacarnos de una zona de confort, de comodidad, ¿sí? A veces hay algunos movimientos en nuestra iglesia, están llegando muchas personas nuevas, eh, y muchas de ellas están llegando porque Dios las incomodó, porque tal vez pasaron algo duro, Dios las está restaurando, ya hicieron parte del proceso, pero Dios las incomodó, ¿sí? Y hay algo que tiene nuestra iglesia particular, y en esta etapa del verano lo sentimos mucho, y es que nosotros tenemos un lugar que de hecho se llamaba privilegio, que Dios nos ha prestado y en esta etapa, que al ser campestre nos deja muchas comodidades al ser campestre, pero cuando se viene el verano, tenemos que sacar las carpas, la cosa se pone dura, pero a veces Dios necesita incomodarnos. Y ya me di cuenta que va a calentar más. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos quedemos cómodos. Dios quiere que nosotros avancemos porque la vida avanza. Lo mejor que está por venir no está ahí sentado, está delante. La mejor que está por venir para mi vida, que es Jesucristo, está delante de mí. Pongan la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y lo mejor que está para con Él en ese camino es caminando, es avanzando. Entonces, muchas veces que Dios me oculta para protegerme, para protección, para preparación, es porque Dios quiere sacarme de una zona de confort, quiere sacarme de la rutina, quiere sacarme de la comodidad, de la seguridad. A veces hemos puesto nuestra seguridad en lo que alcanzamos. Hemos puesto nuestra seguridad en una cómoda y sencilla casa. Y a veces Dios, ¡tum!, un golpe, un carro, una cosa material. Nuestra comodidad no puede estar ahí aferrada, nuestra seguridad no puede estar puestos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, en una posición, ¿sí? En un puesto, en un cargo. Dios quiere que obtengamos mejor cosecha de nuestras almas. Dios quiere que no nos acomodemos. Y por eso a veces algunos gorgojos que llegan a nuestra vida, en la salud, en las finanzas, en las relaciones, ¿sí? En lo espiritual, lo único que quieren es que yo vaya por más, porque Dios quiere que yo vaya por más. Dios quiere más. Como decía esta alabanza que cantamos al principio, es: te anhelo, te deseo. Si tú no estás anhelando, deseando más cada día, te puedes acomodar, te puedes dormir, ¿sí? Y al final, como dice por ahí el proverbio callejero, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Sí. Y me encantan las palabras del apóstol Juan en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice: querido hermano, yo oro esto por ti hoy. Sí. Yo quiero que ahí en las redes sociales tú postees, digas qué te dice el Señor con esto y nos compartas qué está ministrando el Señor. Pero quiero orar por ti esto. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. La Reina Valera 60 lo dice de una manera hermosa: amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Los hijos de Dios prosperamos en todo. Los hijos de Dios crecemos en todo. Tenemos pruebas, nos pasan cosas difíciles, sí. Perdemos seres que amamos, seres queridos, perdemos cosas que construimos con mucho esfuerzo, pero sé que van a ser usadas por Dios para lo nuevo, para algo que viene. Y por eso es nuestra tarea seguir batallando, seguir luchando. El salmista lo dice de una mejor manera en el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se crespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Y hay un Selah allí, de esos especiales de Dios para descansar. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a entender que nuestras circunstancias y nuestras situaciones solo son una oportunidad para acercarnos más a Él. Que nuestras circunstancias y situaciones muchas veces han sido dispuestas por Dios para protegernos.
¿O cuántas veces usted no se ha demorado y le ha pasado una situación que no entendía para salir y cuando usted salió el que iba adelante se estrelló? Bueno, Dios suele usar maneras en su providencia divina, ¿sí? Para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos, para prepararnos y para que nuestro carácter cada día se intente conformar más a la estatura de ese varón perfecto que es nuestro amado Jesucristo. Amén. Dice ahí en Romanos 8, para terminar en esa parte, versículo 30-31, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿sí? ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y con esto vuelvo a la vida de Elías. Y es ese momento donde Dios te llama para esconderte, para llevarte a un proceso, una etapa, y tú peleas para no aceptarla. Porque esto, porque lo otro. Resulta que Elías lo que hizo fue obedecer. Y muchas veces tú no obedeces porque no sabes para qué va a ser. Recuerda, los puntos solo se unen y se entienden unidos al final. No se entienden adelante. Tú tienes que ir uniendo los puntos y al final dice, era esto. ¿Sí? Y hay órdenes, hay instrucciones que Dios me da, que yo debo dar el paso que Dios me da, por obediencia. No voy a saber cuál es el segundo, pero sí el primero. Pero cuando actuamos así como Elías le dijeron, escóndase, vaya y haga esto. No sabía que seguía. Él solo sabía que tenía una promesa de Dios. Y esta es la promesa que yo te digo hoy. Ese Jesús, ese Dios todopoderoso, ¿sí? Que no escatimó a su propio Hijo para salvarte a ti y a mí, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Qué necesitas hoy? Que Dios te está diciendo, yo soy el que lo provee. ¿Qué estás esperando que Dios provea? ¿Qué estás esperando que necesitas que Dios provea para tu vida? ¿Qué estás esperando que tal vez en tu prueba, no te has dado cuenta? El único que lo puede proveer es Dios. El único que lo puede proveer es aquel que dispuso esta prueba para que tú la pases. ¿Sí? Y para que puedas evidenciar tú mismo lo que Dios tiene para ti.